Sí, Ok, feliz tarde para todos. Gracias por esperarnos en nuestra conferencia del día domingo. Problemas técnicos que nos impidieron comenzar a la hora. Muchísimas gracias a nuestros queridos invitados, Jackie Granero y Raúl Dubrich, por su paciencia y por aceptar la invitación para compartir con nosotros esta conferencia, con todas las personas que nos siguen al Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Y en ese seguimiento les recuerdo que pueden acompañarnos en nuestras redes sociales, Instagram, Cima Movimiento Espírita, la página web Movimiento de Cultura Espírita, en Facebook, Cima Espiritismo Cardesiano Laico, en YouTube, Cima Movimiento de Cultura Espírita y en X, Venezuela Espírita. Le doy paso entonces a la profesora, no sin antes recordarles que deben mantener sus videos y audios apagados para no interferir con nuestros conferencistas. Con ustedes, la directora Yolanda Clavijo Blas, directora del Movimiento de Cultura Espírita CIMA Caracas. Adelante, profesora. Hola, queridos amigos. Qué bueno haber superado estas dificultades. Bienvenidos a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las bellas artes y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Hoy, después de haber regresado de Puerto Rico con esa calidez, con tanto aporte de conocimiento, de humanismo, de fraternidad, de verdad que venimos plenos de corazón. Y bueno, vamos a pasar de una vez a presentar a nuestros conferencistas, que lo harán en una dupla maravillosa, Jackie Granero y Raúl Horacio Drubich. Jackie es tanatóloga espírita, tanatóloga experta en acompañamiento de procesos de muerte por la Fundación Meta Hospice de España, formada en cuidados paliativos por la Universidad de Belgrano. Se formó con... de España conectada, española la excursante. La excursante no, esa misma, la que hablas. Se formó con... Soy excursante, me suena, tú sabes, ¿no? Alguien tiene La conferencista. alguien tiene el micrófono abierto y nos está interrumpiendo. Se formó con Pallium Latinoamérica en gestión de redes y políticas territoriales de ciudades que cuidan con compasión. Profesora de yoga y yogaterapia. Raúl Drubich, licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, escritor, ensayista, conferencista nacional e internacional, articulista de la revista Evolución, miembro de la Sociedad Espiritismo Verdadero, delegado de la Asociación Espírita Internacional CEPA, director de reuniones mediúnicas, investigador de fenómenos paranormales y mediúnicos, sus obras publicadas compartiendo autoría con nuestra querida Alicia Ristorto, La Otra Mirada, Diálogo con los Espíritus y Espíritus que han partido, historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. Él solito también ha participado, tiene otras obras, curaciones energéticas, investigaciones en el límite de lo visible, brújula espiritual, mediunidad y desarrollo de conciencia, autor de la novela La Maestra del Río y de otras novelas que después lo invitaremos para que converse sobre todas estas obras que Raúl ha venido compartiendo a través de las redes sociales, tiene una participación muy activa y pues lo invitaremos especialmente para que hable de sus obras. Hoy van a estar Jackie y Raúl tratando el tema visiones de fin de vida y cuidados paliativos. A los dos les damos la bienvenida y las gracias por participar en esta actividad del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Adelante. hola, buenas tardes a todos. Acá desde Rafael, Argentina, con un día bastante frío, pero bueno, muy contentos de poder compartir este mediodía de conocimiento, de expansión y bueno, también con la alegría de compartir con mi amiga Jackie este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias a todos.
Y primero les vamos a contar brevemente generalidades sobre los cuidados paliativos para que podamos entender mejor el contexto del trabajo que estuvimos realizando con Raúl. Los cuidados paliativos llenan un vacío que la medicina curativa no cubre, y por eso la importancia de incluirlos en la medicina tradicional. Desgraciadamente, solo muy pocos médicos o algunos gerenciadores de empresas relacionadas a la salud lo hacen, y paradójicamente ayudarían mucho a descolapsar los centros de salud y a bajar el burnout profesional y a poder tratar a los usuarios del servicio como lo que realmente son, ¿no? Seres sintientes, no solamente un cuerpo enfermo. Cuando nos referimos al burnout profesional, nos referimos a ese agotamiento, ese cansancio físico, mental, emocional, que es consecuencia de una sobrecarga de trabajo. Y bueno, los cuidados paliativos ayudan a que podamos trabajar en forma integral con los médicos también, y obviamente para poder estar en la misma sintonía con los pacientes. Es interesante resaltar, porque por ahí no son tan conocidos, y nuestra intención hoy es empezar a ponerlo más al alcance de todos, más allá también porque las obras sociales tienen la obligación de cubrirlos, y uno los ve como algo distante o aislado. No tienen que ver exclusivamente con el fin de vida, que es como normalmente los que lo conocen o lo escuchan se los relaciona, sino que se pueden incluir desde el inicio de la enfermedad, y les puedo asegurar que las personas que los incluyen a partir de ese momento, se les facilita muchísimo el camino a recorrer después. Sí necesitan de una visión mucho más integrativa de todas las áreas de la salud para poder trabajar interdisciplinariamente, y es muy importante el tema de la comunicación. Tiene que haber una comunicación clara entre los profesionales para que después esa comunicación pueda ser trasladada a la persona que está transitando una enfermedad y también a sus familiares. Me gusta resaltar mucho el punto de la comunicación, porque no nos tenemos que, no la tenemos que perder de vista, porque todo lo que podamos llegar a decir, muchas veces la persona, sobre todo que está transitando una enfermedad, puede no acordarse de lo que nosotros le dijimos, pero sí se van a acordar de cómo los hicimos sentir. Y eso es uno de los pilares fundamentales que creo que tenemos que tener en cuenta. Se invita también a empezar a ayornarnos en esa misma comunicación para que empecemos a incorporar una visión más redárquica, a diferencia de la jerárquica que venimos utilizando actualmente. Cuando hablo de redárquica es porque nos estamos disponiendo a reconocer a los otros, a nuestros colegas, compañeros de trabajo, como potenciales fuentes de inspiración, en lugar de percibirlos como competidores, ¿no? Acá el cuidado paliativo habla de dejar de lado los egos, de entregar el corazón, el alma, al servicio de quien va a recibir todo ese cuidado que nosotros podemos dar, y que aquí también hay que dejar de lado el término "no hay nada por hacer". Cuando estamos hablando de fin de vida o de últimos días, que muchas veces suele ocurrir, se suele llevar o direccionar a la palabra "no hay nada más que hacer". Y nosotros acá es cuando es donde más tenemos para hacer, desde la presencia, la palabra, el acompañar y demás. Y bueno, la propuesta también es empezar a ayornarnos desde todas estas cosas, y sobre todo desde el sistema de salud, pudiendo trabajar de una manera mucho más libre, más humana, holísticamente. Suena raro decir, pero hay que humanizar el servicio de salud, hay que humanizar todos los sistemas, pero el sistema de salud hay que ponerle un foco muy particular. Entonces, también nos referimos cuando nos referimos de trabajar y de humanizar, estamos hablando con todo el sistema y a todas las personas que atienden a quien llega con algún tipo de enfermedad. Entonces, los cuidados paliativos podemos decir que intervienen en enfermedades que amenazan la vida, sí, es donde más los escuchamos, pero también intervienen en la ancianidad. Si bien
el ser anciano no es ser enfermo, la verdad es que el cuerpo empieza a tener un desgaste, lo mismo que la mente, y empieza a necesitar otro tipo de contención. En terminalidad terapéutica o fin de vida, por supuesto que son de mucha ayuda, son muy necesarios. Es importante saber también que son necesarios y se utilizan en todas las edades. Y claro está que sabiendo esto, en algún momento debemos empezar a hablar de muerte y aquí la importancia de empezar a educar a todos con respecto a este tema. Debemos educar, en primer lugar, a los profesionales activos de salud, pero también tenemos que ampliar la mirada y hay que educar a los administrativos, al personal de maestranza, a todos los que están formando parte de esa comunidad. No nos olvidemos que normalmente cuando una persona está internada tiene muy buena comunicación con la persona que le acerca las comidas y con las mucamas o el servicio que tiene a cargo toda la parte edilicia de la clínica o centro de internación. Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma y ya con una mirada un poco más ambiciosa también poder educar a las comunidades en forma conjunta, como el programa que nombramos al principio, donde me he formado de ciudades que cuidan con compasión. Hay ejemplos en todo el mundo, los resultados son maravillosos y aquí, por ejemplo, Buenos Aires es ciudad compasiva. Bueno, dicho esto, también hemos presentado una propuesta aquí en Rafaela para ver si en algún momento podemos llegar a lograr Rafaela ciudad compasiva. De todas maneras, también lo que sabemos es que la muerte, nos guste o no, está rodeada de tres fenómenos que la hacen temible: la soledad, el miedo y el sufrimiento. La muerte tiene un sentido y da sentido a la vida personal y trascendente de cada uno y por lo tanto es intransferible, y claro está que la percepción de muerte también varía de acuerdo a la cultura en la que la persona está inmersa. Y de todas formas me animo a decir que muchas veces cuando llega el momento de la muerte se descree de los conocimientos religiosos que la persona pueda llegar a tener. Muchos empiezan a dudar en ese mismo momento y ahí tenemos que estar, ¿no? Ya sea como tanatólogos, como acompañantes de fin de vida o como dulas. Los dulas también, o las dulas en este momento están teniendo un papel protagónico. Y esto lo quiero aclarar porque nosotros conocemos, o las mujeres, no sé tanto los hombres, quizás también, conocemos mucho las dulas que acompañan a las mujeres embarazadas cuando están por tener a sus bebés. La dula de fin de vida también acompaña en otro nacimiento que es al mundo espiritual. Entonces es muy interesante poder conectar ese nacer continuo y poder humanizarlo desde ese lugar y de otra manera. Resaltar también que morir es un proceso natural, tanto como nacer, y no es un acto médico. Eso también es muy importante para poder tranquilizar a quienes tienen que cuidar desde la clínica a sus enfermos. Y es un llamado del alma, donde todo se entrelaza para que el hecho espiritual suceda. Esa es una frase que escuché aquí una vez en una de las ponencias y me pareció bellísima, consoladora. Es prolija, delicada, y no hace falta medicina en estos momentos cuando estamos hablando de ya últimos días de vida y demás. No hace falta medicina, solamente acompañar, y hay mucho por hacer desde este lugar porque tenemos que empezar a conocer de los distintos estados de conciencia que se van presentando a lo largo de todo este camino. Y aunque cuando nos toca de cerca poder atravesar este momento, también es verdad que tenemos distintas sensaciones. Uno empieza a sentirse más frágil, más vulnerable, comienza a ver tristeza, y el problema aquí por ahí es que no estamos preparados para tratar con todas estas cosas. Por eso la importancia de educar, de escuchar, de hablar y de compartirlo. Pero sí hay algo que nos iguala más allá de las creencias o los conocimientos que tengamos, es que hay dos certezas: que sabemos que vamos a morir
pero no sabemos ni cuándo ni dónde. Entonces, los cuidados paliativos, ¿qué nos posibilitan? No adelantar ni retrasar la muerte. Aquí lo que queremos es poder diferenciar entre eutanasia y ensañamiento terapéutico. La eutanasia sabemos que hay distintos tipos y es un tema para hablar en otro momento. Hay un micrófono abierto, si no les importa revisar, porque está interfiriendo justo con la escucha. Gracias. Entonces, ¿qué nos posibilitan los cuidados paliativos? No adelantar ni retrasar la muerte. Esto es muy importante que se entienda, porque a veces nos preguntan por el tema de eutanasia y ensañamiento terapéutico y son cosas que hay que diferenciar muy bien. El tema de eutanasia sabemos que hay distintos tipos, dependen de las políticas y las legalidades de cada país y que interviene sí o la mano humana en el proceso. Y el ensañamiento terapéutico a mí me gusta verlo desde dos lugares diferentes. Aquí volvemos a la necesidad de educar para que las familias puedan saber cuando se encuentran con un enfermo en etapa terminal que siempre quieren hacer más, más y más, y el médico ahí tiene que tener la suficiente delicadeza y amor y corazón abierto para poder contarles cómo el proceso natural y biológico del cuerpo se va desarrollando y cuándo hay que parar con determinadas imposiciones externas para con el cuerpo. Una persona que no quiere comer no se va a morir de hambre, sino que el cuerpo es tan sabio que se va a ir desconectando poco a poco y lo que nos falta es educación para poder acompañar en esos procesos. Obviamente que muchas familias no lo conocen y por eso estamos nosotros para poder ir contándole todo esto, pero sobre todo lo que es la parte biológica que corresponde a los médicos, de poder decirle lo innecesario que a veces es prolongar 2 o 3 días una situación donde estamos llenas de cables o respiradores y demás. Y el otro punto que decía el ensañamiento terapéutico, que tampoco vamos a ahondar en todo esto, pero que sí es importante saberlo, muchas veces hay algún que otro negociado con alguna empresa de salud que por un tema económico quiere sostener a la persona en terapia unos días más, y bueno, ahí ya estamos hablando de otro tipo de situaciones. Pero cualquiera de estos puntos requieren de una charla mucho más larga, al igual que cuidados paliativos. Nosotros lo que queremos dejar en claro es que no adelantan ni retrasan la muerte de nadie, sí tienen que ver con la ayuda del control del dolor y de otros síntomas que se van presentando y con el apoyo espiritual y psicológico, siempre en un trabajo interdisciplinario y humano, porque si bien es una de las profesiones donde no existen egos, y esto es lo más lindo que tiene este trabajo en red, este trabajo integrativo, donde el ego lo corremos desde ese lugar que suele tener quizás en comunicaciones más jerárquicas, es importante que confiemos y que podamos detectar ese paciente con cuál de todos los miembros del equipo quizás tiene más afinidad y aprovechemos de esa conexión con ese profesional sin ponernos celosos, de decir, bueno, vamos a sacar toda la información posible desde aquí para que podamos hacer entre todos este acompañamiento. Bien, contamos esto súper abreviadamente porque los cuidados paliativos, más allá de ser apasionantes, nos requerirían mucho más tiempo, pero la idea era ponerlos en sintonía. En primer lugar, para poner sobre la mesa lo que son los cuidados paliativos, para poder difundirlos. Y en segundo lugar, para compartirles que en marzo pasado se llevó adelante en Colombia el 11º Congreso Latinoamericano, justamente de cuidados paliativos, al que pude asistir. Y invitarlos también, porque como socia de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, pueden ingresar a la página web para que de esa manera entiendan cómo se está trabajando, lo bien que se está trabajando desde aquí y puedan conocer más a fondo todas las actividades que se realizan. De hecho, me da esa posibilidad de poder ayornarme con todo lo que vamos incorporando a nivel ciencia y a nivel humano.
Gratamente, a nuestro pensar, cuando estábamos viendo todo esto con Raúl, eh, se creó también lo que es la Comisión de Espiritualidad. Esto lo vimos por primera vez en el Congreso de Argentina, que fue el Congreso Nacional de Cuidados Paliativos, que se hizo 3 o 4 meses antes que el latinoamericano, y se creó la Comisión de Espiritualidad, lo que está muy bueno y me gusta poder resaltarlo porque no es normal, no es común que dentro de la ciencia médica, que por naturaleza es más estricta, más dura en algunos conceptos, se empiecen a incorporar lo que nosotros llamamos materias blandas, ¿no? Que tienen que ver con la compasión, con el autocuidado consciente, relacionadas a la espiritualidad, y se empieza a ver de esta manera al ser humano mucho más allá de su cuerpo o de su enfermedad. Ante esta situación hemos participado, hubo una selección de trabajos para exponer en el Congreso de Colombia. Con Raúl hemos participado justamente con este que vamos a ampliar un poquito más adelante. No hemos podido exponer y no hemos podido calificar por falta de evidencia científica, lo que nosotros sabíamos que eso podía llegar a pasar, pero queríamos intentar igual porque me parece que abre la puerta a que en un futuro se empiecen a comenzar a hablar de estos temas como la existencia de la supraconciencia y poder ir más a fondo con todos estos temas relacionados a las visiones que se producen en el momento de muerte, previo al momento de muerte. He tenido experiencias de un año previo a la muerte en sí, pero básicamente lo importante tienen que ver con poder hacer o sembrar una semillita de alguna manera para que en algún momento podamos empezar a hablar más de todo esto. Y lo que sí nos llevó es a replantearnos por ahí desde qué óptica se entiende la espiritualidad o hasta dónde profundizar al hablar de espiritualidad. Y pudimos ver que esta espiritualidad está muy lejana al estudio puntual de la energía, de la conciencia, el alma, o como se lo denomina al hablar de ella el día de hoy. Lo que sí experimenté es que se la relaciona mucho con el legado que uno deja en la vida, lo que está muy bien porque realmente ayuda mucho a quienes transitan este camino. Y es más, son herramientas que utilizamos muchísimo en tanatología, que es trabajar con biografías, con terapia de la dignidad. Y ahí es donde notamos que está donde nos detenemos, hasta dónde llegamos. Entonces quedan muchos espacios vacíos por empezar a recorrer y que empecemos a mirar a las visiones desde ese otro lugar. También empezar a dejar de verlas como alucinaciones. Eso suele ser un tema más común de lo que uno se cree, donde es más fácil por ahí hablar de alucinación porque como que podemos manejar el tema, pero cuando hablamos de visiones que no, y científicamente está probado que no son alucinaciones, ya requiere de empezar a vernos a nosotros mismos desde otro lugar. Primero vernos que como en el caso del médico, personales de la salud, también nos vamos a morir y también se nos mueren pacientes y también tenemos muchas cosas para hacer en el mientras tanto. Así que nosotros tratamos de preguntarnos desde ese otro lugar, desde ese ir para poder hacer una invitación a mirar más allá de las biografías, a mirar más allá de las terapias de la dignidad y empezar a explorar una cosmovisión mucho más amplia de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, no solo como personas, sino también como espíritus. A continuación, entonces, vamos a comenzar a desarrollar un poquito más nuestro trabajo. Para eso, Raúl es el encargado de poder seguir con esta parte de la ponencia. Bueno, gracias, Jackie. La verdad que me encanta escuchar a una tanatóloga en Rafaela, porque bueno, cuando nosotros empezamos a escuchar hablar de este tema, era, no sé, Kubler-Ross, ¿no? Todo tan lejano, parecía que eran culturas y formas de conocimiento que jamás iban a llegar a nuestros lugares, ¿no? Y bueno, hoy
hay unas asociaciones que se dedican a eso y que van esparciendo este conocimiento tan importante. A mí me fascina realmente porque es de un valor enorme poder conocer la espiritualidad después de la muerte. Para mí es un valor de los mayores que pueda dar como enseñanza para el ser humano, porque se ha rodeado tanto ese fenómeno de tantas cosas tan oscuras, tan ténebres, tan sombrías, que verlo como un amanecer o como un nuevo resplandor o como la mariposa que sale de la crisálida, realmente es algo, a mí me parece maravilloso. Y no es una fantasía, es una realidad que, bueno, de a poco la ciencia va tratando de conocer. Yo voy a hacer un pequeño repaso de, de el avance de la ciencia al respecto y cuál es la posición en la que estamos hoy eh, con esta circunstancia. Incluso después, justamente, dada la posibilidad de tener a Jackie acá con nosotros, contar casos en primera persona para realmente ver que estamos frente a fenómenos impactantes que no van a dejar ninguna duda en la futura cultura humana de la vida después de la muerte. Bueno, en general se habla de conciencia como un subproducto de la actividad cerebral, lo que significa que solo existe cuando el cerebro funciona. Claro, hay hechos que al menos cuestionan esta afirmación. ¿Es cierto que la conciencia no existe más allá del cerebro? Cientificismo. Fue René Descartes quien estableció la duda. Solo se puede decir que la existencia de lo que existe es por medio de todo lo que puede ser probado. Este es un principio basado en una metodología muy simple que consta de 4 pasos: evidencia, análisis, deducción y comprobación. Así se funda la ciencia, desdoblándose de creencias y supersticiones, de supuestos e incredulidades. Todo aquello que puede ser probado existe. Pienso, luego existe. El desarrollo de la ciencia fue marcado principalmente por los descubrimientos de Isaac Newton, el padre de la física moderna. La teoría gravitacional y la mecánica clásica le deben su existencia, entre otros trascendentales hallazgos. Se fundó de esta manera un modelo del universo que abarcó 2 siglos, el universo newtoniano o antiguo paradigma. Luego, perdón, luego, la física clásica se renueva completamente en el siglo XX, con la aparición de la física cuántica, que es la física del átomo y sus partículas. Esto promovió la aparición de un modelo científico, en donde el observador comienza a tener una relevancia hasta entonces negada. El supuesto sujeto pasivo y objetivo del modelo cartesiano comienza a intervenir en el fenómeno, poniendo en duda todo el acontecer. Los descubrimientos de la cuántica dieron un paso del objetivo a lo subjetivo, donde la conciencia del observador modifica al observado. El estudio más resonante es la dualidad partícula-onda que conforma la luz y la postulación de infinitos universos paralelos en consonancia con el reconocido universo físico newtoniano, antes el de única existencia. Existe ahora algo más que materia. Existe energía y ambas, materia y energía, son una y otra a la vez. Esto quizás nos facilita el entendimiento que en realidad somos más de lo que vemos y que los sentimientos y pensamientos tienen una entidad propia y específica. ¿Es la conciencia energía inmaterial? ¿Habita en universos paralelos de dimensiones desconocidas e invisibles? El cientificismo, en su ilusoria realidad, basado en premisas del pasado y sostenidas por un estatus académico
que bien puede catalogarse de dogmático, carece de la sensibilidad adecuada para evaluar la complejidad del entramado físico y energético de la vida. No es una exageración afirmar que la visión médica de la muerte es reduccionista y lastimosa, dejándonos a mitad camino entre el dolor y la resignación, en el vacío y la indiferencia. ¿Debemos conformarnos con esto? ¿Anular las percepciones subjetivas y reducirlas a la fantasía o el delirio cerebral? Los casos que presentaremos ponen en duda el paradigma materialista y asombran, como tantos miles, por la contundencia de sus pruebas. Vamos a tocar un tema que, si bien es bastante conocido, nunca está de más repasarlo porque son temas que son continuamente utilizados para testimoniar las cuestiones que ocurren en los procesos de muerte real, de las experiencias como fueron sus primeras investigaciones de cuasi muerte a partir del doctor Raymond Moody. Experiencias cercanas a la muerte o experiencias de muerte real. Estos son testimonios que fueron recogidos a lo largo de los últimos 50, 60 años de las cuestiones que ocurren cuando una persona pierde momentáneamente la actividad cerebral. Mucho se habla y se investiga sobre experiencias cercanas a la muerte. Estos singulares fenómenos se dan cuando una persona experimenta un estado especial de conciencia, sobre todo ante un paro cardíaco u otras contingencias de salud crítica. Esto ocurre en algunos minutos, en el espacio entre y durante la reanimación. Una extensa bibliografía de carácter científico, suficientemente solventada, nos muestra muchas historias, imposibles de vivir, cuando el corazón no funciona y no llega sangre al cerebro. Miles de testimonios dicen, cuando los doctores y enfermeras estaban trabajando sobre mí, ha ocurrido algo muy extraño. De repente, he visto mi cuerpo desde el techo de la habitación. Dicho de otra manera, estas personas tuvieron una experiencia consciente mientras su cerebro estaba inactivo. Es decir, la conciencia no poseía fundamento físico. Quienes lo experimentaron coinciden en que esa experiencia... Voy a silenciar. Ahí. Perdón. Que esa experiencia fue el momento más lúcido de su vida. Veían localmente a la distancia, podían ir y ver más allá. Percibieron la revisión de su vida en modo holístico, con imágenes y sensaciones, incluso lo que le hicieron sentir a otros en determinados momentos de su vida. Este es un fenómeno muy extendido en las experiencias de muerte real que fue denominado visión panorámica. Percibieron lo que sienten las personas que los están reanimando. Pensaron y razonaron cuestiones que antes desconocían. Experimentaron una sensación de paz y amor, y en muchos casos no querer regresar a la vida física. Muchos vieron un túnel, una luz, seres que se comunican telepáticamente, como familiares, amigos fallecidos y personas que no saben que se han muerto. Cuando vuelven a la vida física, esta cambia, porque saben que no existe la muerte. Perciben el cuerpo completo, aunque lo estén viendo en la camilla. Regresan con grandes cambios de perspectivas y una visión renovada de la vida y de la muerte. Los casos que pondremos y los que no coinciden con varias de estas declaraciones, solo que a diferencia de ellos, están interactuando con nosotros aún en forma directa. No son alucinaciones y nos lo cuentan en el momento que ocurre, no cuando vuelven de la situación. Esos serían los casos que vamos a relatar luego a través de Jackie en su experiencia de cuidados paliativos. Una pequeña digresión teórica quiero hacer en base a un desarrollo que hizo Kenneth Ring, que fue un discípulo de Raymond Moody.
y que forma parte de un libro que se llama Vida después de la muerte. Ring retoma el antiguo paradigma, el antiguo concepto de los alquimistas medievales, que hablaban de la imaginatio vera, o imaginación verdadera. Esta constituía el mundo imaginario, una capacidad creativa de la imaginación que se abre especialmente en trances de conciencia, como bien puede concebirse en los procesos de chamanismo, en los despertares psíquicos, en las clarividencias e incluso en las experiencias de muerte real. Se despliega un universo que, según Corbin, otro autor que cita Ring, dice: es un mundo que posee extensión y dimensión, figuras y colores, pero todas esas características no pueden ser percibidas por los sentidos como propiedades de los cuerpos físicos. No, estas dimensiones, figuras y colores son el objeto de la percepción imaginaria, de los sentidos psicoespirituales. Fíjese cómo se abre el concepto de lo sensorial cuando traspasamos la frontera y alcanzamos el nivel del alma. Cuando se desbloquea el alma y su sensibilidad del cerebro y percibe en un ámbito que ya no es biológico. Rin se pregunta: ¿qué es lo que vemos con el ojo de la imaginación? Según Corbin dice, se trata de nuestro propio estado espiritual interno, transformado y proyectado hacia afuera en una visión aparentemente objetiva. En otras palabras, tanto lo que vemos como aquello con lo que miramos es nuestra alma. Nos preguntamos nosotros, ¿por qué razón se desdeña esta posibilidad? Siendo un fenómeno de características universales y que es reconocido en casi todas las culturas de una u otra manera. ¿No ha sido ya ampliamente difundido en las experiencias de muerte real y demás pruebas científicas y médicas? Al parecer, el hombre moderno confundió imaginación con fantasía, y de allí la creación de variadas formas interpretativas de estos hechos incontrastables, siendo tratados como una sintomatología de carácter mágico, místico e incluso como cuadro psiquiátrico. Al final del camino, el retorno del universo imaginal es una realidad concreta, paralela y accesible mediante el órgano perceptual, si así pudiera decirse, llamado alma. El alma, que se despliega liberada de su cuerpo, reconociéndolo otro, un instrumento del que puede alejarse y persistir aún estando aquel lejos y clínicamente muerto. El alma y la imaginación se hallan indisolublemente unidas. Ring vuelve a citar a Corbin. El alma, en cuanto a capacidad y actividad imaginativa, independiente del cuerpo físico, puede seguir existiendo más allá de la muerte, después de la cual todos los poderes del alma se aglutinan en torno a la imaginación activa. Me encanta este concepto, la verdad que es muy lindo. Es para profundizarlo, pero realmente es muy interesante. Cuando una persona regresa de una experiencia de muerte real, no describe una geografía de un plano objetivo al que se accede como en un viaje. No es un paisaje externo, no es el momento, sino es el momento que el alma recrea para advertir que ella misma constituye el más allá. Ese más allá luminoso en muchos casos, sorprendente, cálido, reflexivo, revelado, que está formado por las características de la conciencia que se ha separado del cuerpo. Es el alma la que expresa un territorio, luces y sombras, elementos, paisajes, seres afines y la composición variopinta de cada vida, hecha imaginación, visión del alma.
Si esta observación es correcta, podemos de alguna manera reconocerla en los casos que nos tocaron muy de cerca en el campo profesional y que Jackie nos va a relatar. Bueno, vamos a primero a agradecer a los familiares que nos han permitido poder exponer estos casos. Y obvio que teníamos un montón para elegir y hemos buscado 2 o 3 que son los más significativos como para poder tener una correlación con lo que Raúl venía hablando. Pero hubo uno muy interesante que fue el de Irma, donde uno también en todos estos acompañamientos va trabajando mucho desde la intuición y se va comunicando con la gente desde otro lugar, y la música para ella era muy importante. Para Irma el sonido de la música, en especial de los violines, era muy importante, por lo que estuvimos un día entero escuchando nada más que música de violines. Cuando termina mi encuentro, que me puedo ir, a la noche su hija me llama por teléfono para preguntarme si habíamos estado hablando de algo en particular, porque cuando ella ingresa a la habitación de la madre estaba con una cara de placer, de éxtasis total, y las invitaba tanto a ella como a sus nietas a que puedan participar y ver la cantidad de violines y gente tocando violines que había dentro de la habitación. Sobre el placar, al lado de las mesitas de luz, el placer de ella era total. Por lo tanto, su familia no lo podía ver, pero sí podía ver en ella todo ese placer de lo que estaba viviendo. Irma a las pocas horas muere y la familia con lo que se quedó es con eso, ¿no? Con ese placer, con ese poder acompañarla en un momento tan particular para ella. Distinto fue, por ejemplo, el caso de Clori. Ella lo que sí necesitaba, estaba en un centro de cuidado, porque eran unas sobrinas las que la estaban acompañando y parte de la familia en este proceso, y ella era muy reiterativa con su casa. Ella quería volver a su casa, le costaba mucho estar en otro lugar, por lo que también estaba ya en camino a su muerte, y a la vez era como una lucha interna que tenía. Entonces tuvimos un par de charlas solamente, y bueno, cuando ella me puede expresar y puede poner en palabras todo ese miedo a no tener más su casa, hemos encontrado como un punto medio donde se dio cuenta que su casa no era solamente los ladrillos que construían esta casa física acá, sino que había otra casa espiritual, otros ladrillos espirituales que la estaban esperando, lleno de gente querida que ella sí seguía recordando incluso. Cuando ella pudo cerrar esa historia, que pudo saber que había otra casa, otro sostén, hizo que 24 horas después pueda ir al mundo espiritual también con esa tranquilidad, con esa paz, con esa confianza de que solamente cuando damos un pasito más, hay alguien también que nos está esperando desde ese otro lugar. Y Tuli o Nélida, como la conocían, esto fue muy diferente porque ella, sin estar enferma, 2 años antes empezó a querer prepararse para este día. Así que estuvimos a través de las clases de yoga, yogaterapia, que van más allá del trabajo con el cuerpo, pudimos hablar muchísimo. Ella quería saber cómo era todo este proceso, quién la iba a esperar, de qué manera iba a ser, qué podía llegar a pasar. Bueno, fue así que de los 87 años hasta los 89 pudimos trabajar todos estos temas. Se tomó después un impasse de clase porque ella sentía que ya estaba instruida lo suficiente como para poder esperar el momento de su muerte, y hay una situación muy simpática, que es que su hija me llama cuando cumple los 90 porque en realidad había pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses de haber cumplido los 90 años y seguía viva, y ese no era el plan de ella ni para lo que se había preparado, porque ella en realidad lo que quería era estar preparada para los 90 morirse. Entonces, bueno, volvimos a tener un nuevo encuentro donde la dejamos en claro, porque ella sostenía que el trato con Dios era a los 90, y pudimos sí entender, o pudo entender, que los tratos para que funcionen siempre tienen que estar las dos partes de acuerdo y tienen que beneficiar a ambas partes.
Entonces estaba muy bien su trabajo, lo que había hecho, ahora había que esperar que los tiempos de Dios coincidan con los tiempos de ella. Así que, bueno, llegamos a un acuerdo, hubo una buena espera, a los 6 meses de esa charla se descompensa, la internan y el momento de su muerte fue hermoso. A ver, este es un tema también por ahí que tenemos los tanatólogos, ¿no? Que hablamos cómo puede ser hermosa una muerte. Sí, es hermosa una muerte como es hermoso un nacimiento. Es hermoso. Cuando podemos ayudar a que todo sea armónico y a que todo sea lo más amoroso posible, el proceso es hermoso. Porque si ustedes escucharan a las hijas de ella hablar de la manera en que Tuli se fue, cómo las saludaba con los brazos en alto, diciendo, ahí me vienen a buscar, me voy, chau, 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 me voy. Fue, según nos cuentan una de sus hijas, dice, fue sublime ese momento. Y ahí no necesitamos de medicamentos, ahí necesitamos de saber de distintos estados de conciencia, de acompañar y saber que solamente se van antes, no que se van ellos y nosotros no. Y un último, y chiquitito, por un tema de tiempo también, este lo experimenté con mi abuela materna, que ella estaba en un hogar de ancianos, estaba en cama, no se podía mover, ella muy allegada a uno de sus hermanos que también estaba en cama en otra ciudad, que tampoco se podía mover, y siempre preguntaba por él. No había vez que, o no había persona que no vaya a verla que no pregunten por él. Una mañana se despierta y cuenta que a la madrugada había ido su hermano a verla y ella estaba feliz de su hermano que la fue a visitar. Todos sabíamos que era imposible que eso físicamente suceda. Fue así que a las pocas horas o días su hermano muere y a partir de ahí ella nunca más preguntó por él. Perdón, me emociona. Rolly. Son historias hermosas. Yo realmente estoy más inmunizado porque las escuché y ya las ensayamos varias veces, entonces ya las Sí, conozco, pero el que las vive no, realmente son, es bueno, que ojalá muchos de los que están escuchando esto hayan tenido este tipo de experiencias, porque es una apertura del alma enorme, enorme. Es un nuevo paradigma, un verdadero sí, nuevo paradigma. uno nunca deja de emocionarse, por lo menos a mí me pasa. No sé con cuál será la historia que más me va a movilizar, pero siempre pasa. Y por esto siempre decimos de educar, ¿no? Y de no tener miedo, sino de disfrutar de estas cosas. Yo creo que pasa por ahí, de abrir el alma, abrir el corazón y disfrutar de estas despedidas que van a ser nuevos encuentros y después van a haber nuevas despedidas y de poder hacerlo desde ahí y poder brindar las herramientas como me ha pasado con mucha gente que viene o a tener una charla en consultorio y demás, y donde a lo mejor meses después me envían mensajes donde me hacen sentir que realmente todo eso que fueron incorporando los hizo más humanos, que de eso se trata, ¿no? De abrir el corazón y de sentirnos. Y bueno, como conclusiones, básicamente lo que queremos resaltar es esto, ¿no? Primero agradecer que nos hayan escuchado con lo que son los cuidados paliativos, que son un bálsamo. El cuidado paliativo, bien entendido, cuando trabaja cuerpo, mente y alma, es un bálsamo para todo ser humano que está transitándolos y para quienes los facilitamos, porque los que nos facilitamos nos vamos llenos, nos llevamos mucho más de lo que traemos. Eh, es un pasaje mucho más humano y a la vez espiritual a ese otro estado de conciencia y siempre el conocimiento es muy importante. Cuando sabemos de lo que estamos hablando, el miedo empieza a desaparecer, lentamente empieza a desaparecer. Y como bien lo decía Carl Jung, que es uno de los mayores referentes que tenemos, sobre todo en lo que es psicología transpersonal, ¿no? El único sufrimiento insoportable es aquel que no podemos entender. Y a veces palabras dulces, miradas cariñosas, sostener una mano para acompañar es realmente abrir
un corazón enorme a otro corazón. Gracias. Excelente, de verdad que estamos muy conmovidos, nos transmites todo ese conocimiento con esa experiencia y sensibilizas los corazones de quienes estamos escuchando atentos la conferencia de ustedes, su participación. Si bien hemos participado en acompañando ese fin de la existencia física a algunas personas como tanatólogos espíritas, de verdad que el conocimiento es sin duda un aporte muy importante para sacarlo de ese contexto tan temeroso y que causa tanta sensibilidad a familiares y a las personas que rodean a los seres queridos que parten a la dimensión espiritual. Sin embargo, bueno, te voy a dejar, voy a hacer, creo que tienes algunas preguntas y voy a dejar que las personas te la hagan. De verdad que ha sido un enfoque excelente y lo agradecemos altamente. Hola chicos, felicitaciones por la conferencia, muy hermosa, muy sutil, muy emocional, ¿no? Porque y lo que quería más que una pregunta era, pues, aportar algo, ¿no? En el sentido de que yo creo que el gran miedo a la muerte es lo que hace que la muerte sea dolorosa para muchos, por la incertidumbre de desconocer qué es lo que hay más allá de, porque aunque muchos se consideran religiosos y creen que la vida sigue más allá de la muerte, pues en la práctica no están tan seguros de que eso sea así. Y esa inseguridad se manifiesta en el temor y en la angustia, y bueno, y se termina pues manifestando en el sufrimiento del ser humano por el hecho de sentir que hay una desaparición total, cosa que nosotros los espíritas sabemos muy bien que no es así. Yo quisiera, pues, se me da una oportunidad solamente en 2 minutos de aportar algo de alguna experiencia que he tenido atendiendo a personas que han perdido a seres queridos. Y he sentido que en base a esa situación de abandono, de abandono físico, el ser sufre porque se imagina que todo terminó. Y básicamente mi conversación siempre se sostiene al hecho de que si esa persona cree, o bien si es espiritualista, que casi todos, prácticamente todos con quien he conversado son espiritualistas, independientemente que sea espiritualista religioso o espiritualista racional, el hecho es que el hecho nada más de ser espiritualista le da como una, es decir, un aporte en el sentido de que cree que la vida sigue más allá de la muerte. Entonces, si esa persona que perdió a ser querido cree que la vida sigue y que la vida sigue más allá de la muerte, y si hay afecto y hay unión entre el ser que se fue y el ser que se quedó, es lógico suponer que ese lazo de amor sigue existiendo, porque el ser que se fue también sigue existiendo, y por lo tanto el lazo de amor no se rompe nada más porque no podemos visualizarlo, escucharlo o percibirlo con nuestros sentidos del cuerpo. Entonces, en ese sentido, mi conversación con esa persona se centra en el hecho de que si hay una unión amorosa, y por lo tanto, lo que pasa a uno, el otro lo siente. Imagínate que puedes sentir el ser que se fue cuando te ves sufrir desde allá, que te ve llorar, que te ve en ese apego que se termina muchas veces convirtiendo en un proceso obsesivo que no favorece para nada al ser que se va. Y desde ese punto de vista, la persona lo entiende y termina aceptando de una forma mucho más fácil la partida del ser querido, porque entiende que sufriendo hace sufrir al ser que se fue,
y aceptando y tolerando pues el proceso como tal, pues eso va a hacer también que ese sentimiento abranje ser que se partió. Me ha funcionado maravillosamente bien y solamente quería pues dar ese aporte aquí en esta bellísima charla. También con otro tema que tiene que ver con el lenguaje espírita. Tenemos la tendencia a decir que nosotros estamos conscientes que la muerte existe. Eso es un grave error. No podemos decir que somos mortales porque somos almas, no somos cuerpos. Y muchas veces hablamos como si fuéramos cuerpos y terminamos diciendo, no, estamos seguros de dos cosas, que la muerte existe y que sí va a ocurrir en algún momento y que nosotros vamos a morir. No, no vamos a morir. Y el mensaje hay que transmitir de forma clara. No vamos a morir porque somos almas, somos espíritus, no somos cuerpos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este lenguaje que a veces pues conduce a errores y a la vez pues transmite un mensaje que no es lo que los espíritus queremos transmitir. Disculpen mi interrupción larga, pero solamente quería dejar esos dos toquecitos porque pueden ser de mucha riqueza para, no sé, para alguna persona presente. Gracias y disculpen de verdad la interrupción. Jackie, Raúl, ¿tienen algún comentario acerca de lo expresado por Víctor? Sí, a mí me parece que, no, lo que yo quería decir es que eh, todo este campo que estamos desarrollando ahora, que forma parte de un nuevo paradigma, es un campo al que hay que estar muy abierto en todos los sentidos. No solo los sentidos médicos a los cuales estamos alertando y que los tanatólogos lo hacen a través de todas esas asociaciones y trabajo en cuidados paliativos, sino que también nuestra propia visión del momento de la muerte, tanto desde el punto de vista espírita como de cualquier punto de vista. Es decir, ir ampliando los conceptos y incorporando conceptos hacia esos procesos que se dan. No tenemos que quedarnos encerrados en ideas de cómo funciona el momento, sino que ir nutriendo de a poco una nueva idea de la muerte, ¿no? Porque, bueno, es como dijo él, yo creo que hasta tendríamos que sacar la palabra, pero bueno, serán tiempos, eh, todo llevará su tiempo y entender que, como decía Kubler-Ross, la muerte es un nuevo amanecer, es un proceso que a lo mejor a la humanidad le va a llevar, no décadas, a lo mejor siglos, ¿no? Pero que vamos en camino de eso. Y eso nos reconforta a todos. Yo simplemente agregar que cuando se están transitando por esas situaciones, esa angustia y eso lo que muy bien hacía en referencia recién, en mi experiencia tiene que ver por ahí con el miedo que la gente tiene de olvidar. Normalmente se olvida la voz, se olvida y tienen miedo de olvidar a ese ser querido. Entonces también es una forma de tenerlo en cuenta y la importancia de educar al respecto. Porque cuando empezamos a toda esta segunda etapa de duelo y demás, ya empezamos no a olvidar, es lo que tienen que quedarse todos tranquilos, que no, nada se olvida más allá de la creencia que cada uno tenga, sino que empezamos a resignificar en otro lugar ese dolor para que tenga todo, para que todo tenga sentido. Aquí les hacen una pregunta a Luis Acosta. Hola, desde la perspectiva de los cuidados paliativos, ¿qué lugar ocupa la eutanasia? Yo sostengo que hablamos de eutanasia porque por ahí no tenemos tanto conocimiento de los cuidados paliativos. Si bien respeto la decisión de cada uno, respeto la forma de vista, la forma de ver la situación que tenga, yo creo que los cuidados paliativos, bien entendidos, son tan consoladores y tan cuidados que nos ayudan a seguir adelante y no tener que pensar en eutanasia. Pero bueno, es muy personal, por eso creo que es importante, incluso es más, a veces se habla, por lo menos en Argentina, de empezar a hablar una ley que tenga que ver con la eutanasia. Yo diría, primero, hablemos de cuidados paliativos. Estamos hablando de cuidar también y de entender esa experiencia del espíritu en este cuerpo que nos está tocando llevar adelante en esta vida y hay muchas herramientas para poder ayudar y acompañar
a que toda esa situación se lleve adelante, ya sea con la persona que lo está transitando como con la familia. Pero por ahí como que no tiene mucha prensa el cuidado paliativo, no se conoce tanto y bueno, vamos directo a hablar de eutanasia. Pero me parecería que primero tendríamos que hablar más de cuidados paliativos y después, si querés, hablamos de eutanasia y obviamente que está el libre albedrío y cada uno puede elegir lo que cree más correcto. Por aquí te les hace el comentario Emily Ventoso, de Puerto Rico. Uno de los miedos más frecuentes frente a la desencarnación es el del dolor, pues es desgraciadamente frecuente enfrentarse a un gran sufrimiento físico. Sí. Así lo he vivido con seres queridos que ya se fueron, que sufrieron muchísimo físicamente para irse de este mundo material. Sí, tendría que ser absolutamente imposible que una persona, o sea, una persona no tiene que morir con dolor. En la época en que estamos, en los momentos que estamos, hay suficiente medicina, tenemos lo que necesitemos para que la gente no sufra. Entonces, la mayoría también, volviendo a lo anterior, ¿no? Por ahí piden eutanasia porque no tienen conocimiento o le tienen miedo al dolor físico y existe la sedación paliativa llegando el momento, existen muchas alternativas que se pueden ir hablando con el médico en su momento otro tema también es la directiva de voluntades anticipadas, documento vital, que también se pueden redactar, que no son muy conocidos, que no, la mayoría no sabe de que existen y que bueno, que nos informan acerca de todas estas posibilidades. Bueno, aquí la mayoría que tienen son ustedes expresiones de felicitación, la mayoría de gente muy conmovidos, pues el mensaje ha llegado, deberíamos trabajar mucho más los espíritas en estos temas a los que a veces incluso los espíritas eludimos. Y, y bueno, la invitación es a que nuevamente acepten una invitación nuestra más adelante para seguir profundizando acerca de este tema. Y nada, darles las gracias, pedirles a todos los presentes que por favor les brindemos un aplauso a los conferencistas que nos han dejado un enriquecimiento muy amplio con este tema. Bueno, muchas gracias, Yolanda, y a todos, la verdad que fue un mediodía muy lindo. Y bueno, si pudimos cumplir con nuestra tarea, mucho mejor. Claro que sí. Gracias, Muchísimas Jackie, gracias, gracias. Raúl, y muchísimo cariño para los dos y del pueblo venezolano y de todos quienes nos están escuchando de diferentes latitudes. Un abrazo. Muchísimas Gracias. gracias. Igualmente para Gracias. todos. Un abrazo grande. Saludos.